Bueno, como les decía, nuestro tema de hoy es la doctrina de la predestinación. Comparada con otras doctrinas de la Biblia, esta doctrina recibe poca atención aún de aquellos que la sostienen leal y fervientemente. La cuestión respecto a la predestinación y respecto a cada doctrina en la Biblia debe estar basada en lo que la Biblia enseña, no en lo que tal o cual denominación cree o piensa. Ahora bien, la Biblia enseña tanto la soberanía de Dios como la responsabilidad del hombre. Algunas de las dificultades respecto a la doctrina de la predestinación se deben a la falla en reconocer esta importante verdad. Todos los verdaderos creyentes que leen y estudian la Biblia pueden ver que Dios es el creador y que gobierna el universo. Pero también verán que su propio crecimiento espiritual y la apropiación de ciertas bendiciones espirituales provistas por Dios pueden ser aceptadas o rechazadas por ellos. Es verdad que Dios tiene un plan y que se está dirigiendo para lograr aquel plan preordenado, y también es cierto que no todos los cristianos han seguido el plan de Dios para sus vidas. El hombre tiene el poder y la capacidad de elegir. En nuestro estudio de la predestinación quiero hacer la distinción entre la predestinación y la elección. Permítame dejar esto bien en claro. La predestinación no es la elección, ni la elección es la predestinación. Son dos doctrinas diferentes y separadas que se observan en la Biblia, y confundirlas es un error. Uno de mis predicadores favoritos era Charles Spurgeon. Nunca escuché a Spurgeon en persona, pero he leído miles de páginas de sus sermones. Cuando yo era un pastor joven, me había disciplinado para leer uno de los sermones de Spurgeon cada semana. Uno de esos sermones se titulaba La elección, pero Spurgeon utilizó los términos elección y predestinación como sinónimos, y digo esto sin temor a la contradicción, que esto era un error, porque estos términos no significan lo mismo, ni se usan de esa manera en las Escrituras. Ahora bien, la palabra predestinar es la traducción de una palabra griega compuesta por dos palabras. Primero el prefijo pro, que significa de antemano, y horizo, que significa poner un límite o delimitar una frontera, un horizonte. Ahora bien, las versiones más modernas traducen esta palabra como preordenada. Entonces, predestinación y preordenación pueden ser utilizadas indistintamente, pero no así las palabras predestinación y elección. Déjeme decirle que la muerte de Cristo fue preordenada antes de la fundación del mundo, de acuerdo a 1 de Pedro 1:20. ¿Qué significa esto? Simplemente que Cristo vino al mundo para morir en la cruz. Este fue el propósito predeterminado por él. También leemos en Hechos 2:23 que a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendieron y mataron por manos de inicuos, crucificándole. El Calvario fue el gran propósito de la encarnación. Jesucristo fue predestinado para morir por el pecado del hombre. Y la palabra elección, por otro lado, significa reunir, tomar, elegir. Insisto en recordarle que es un error considerar sinónimos a las palabras predestinación y elección. Ambos términos están relacionados, pero no significan lo mismo. Pero entonces, ¿qué es la predestinación? Al definir la predestinación tenemos en mente el término tal como es usado en la Biblia en relación a los hijos de Dios. Es el propósito absoluto de Dios, independiente de cualquier esfuerzo realizado por el pecador que cree. Ahora, aquí está la definición. Predestinación es el acto soberano de Dios por medio del cual Él estableció un propósito para cada creyente en Cristo. Permítame repetirlo. Predestinación es el acto soberano de Dios por medio del cual Él estableció un propósito para cada creyente en Cristo. Pablo escribió en Efesios 1:11
En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Ahora, observe la palabra tuvimos en este versículo. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados. El pronombre nosotros aquí, implícito en el pasaje, se refiere solo a los creyentes cristianos. No hace referencia a una persona inconversa. Aquí se asegura a los cristianos una herencia preordenada, predestinada por Dios. Repito, la palabra predestinado aquí nada tiene que ver con inconversos. El propósito que Dios ha determinado de antemano es el que Él ha establecido solamente para sus hijos. La epístola a los Efesios está escrita a los santos, de acuerdo al capítulo 1 y versículo 1. Aquí no están incluidos los inconversos. Si fallamos en reconocer ese hecho establecido claramente, nos desviaremos en nuestra búsqueda del significado del término predestinación. Ahora, por favor, lea Efesios 1:5. Pregunto, ¿a qué ha sido predestinado el cristiano? ¿A qué herencia hemos sido predestinados? La respuesta está en el versículo 5. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos según el puro afecto de su voluntad. Ahora observe cuidadosamente este versículo 5 y luego conteste la siguiente pregunta. ¿Quiénes han sido predestinados? La respuesta es clara. Se refiere a nosotros. El pronombre nosotros está implícito en la palabra habiéndonos. Entonces, ¿a quién se refiere el pronombre nosotros en el contexto? La respuesta es obvia. En el versículo 1 se refiere a los santos, a los que son salvos. Este pasaje en Efesios capítulo 1 no dice que los inconversos hayan sido predestinados para algo. Está enseñando que Dios nos ha predestinado a nosotros, sus hijos, para algo. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿a qué hemos sido predestinados? Bien, el versículo 5 nos da la respuesta, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Ahora, aquí hay dos doctrinas que se mencionan en un solo versículo, predestinación y adopción. Nunca comprenderemos la doctrina de la predestinación a menos que conozcamos el significado de la palabra adopción. Y surge la pregunta, ¿qué es la adopción? Permítame decirle primero que no significa regeneración. No se refiere a un nuevo nacimiento. Recientemente leí un comentario de la epístola de Pablo a los Efesios, cuyo autor es un teólogo que enseña en uno de nuestros seminarios, y él dijo que la adopción en la familia de Cristo sucede a través de la fe, de acuerdo al Nuevo Testamento, y hace referencia a Juan 1:12. Amigos míos, eso es incorrecto. Es incorrecto decir que nosotros somos adoptados en la familia de Dios. Juan 1:12 no está enseñando la adopción. Nosotros no somos adoptados en la familia de Dios. Nosotros hemos nacido en la familia de Dios. Yo no soy un hijo adoptado, soy un hijo de Dios por un nacimiento espiritual. Ninguno de nosotros se convierte en hijo de Dios por adopción. Nos convertimos en hijos de Dios por regeneración. Tito 3:5 dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Nos convertimos en hijos de Dios por un nuevo nacimiento, de acuerdo a Juan 3:5 al 7. Jesús dijo, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Esto está precisamente enseñado en Juan 1:12 y 13. Déjeme decirle claramente que está mal leer adopción en pasajes que enseñan la regeneración. La regeneración es el comienzo de nuestra nueva vida en Cristo. La adopción es el propósito de aquella nueva vida. La palabra griega para adopción es una palabra compuesta por dos palabras. Una significa hijo
hijo adulto, y la otra, colocar. La adopción simplemente significa colocar como hijo. Y la palabra adopción es usada solamente por el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Pablo escribió en Romanos 8:23, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Ahora, aquí nuestra adopción, en el texto de Romanos 8, es futura, es la que estamos esperando. Y entonces Pablo continúa para decirnos que es la redención del cuerpo. Ahora, amados, si nosotros tuviésemos adopción, ¿estaríamos esperando por ella? Por supuesto que no. La adopción se refiere a la etapa de nuestra redención, principalmente a la redención de nuestros cuerpos. ¿Y cuándo sucederá esto? Cuando Jesucristo regrese, quien de acuerdo a Filipenses 3:21 cambiará nuestros cuerpos de humillación en cuerpos gloriosos. También leemos eso en 1 Corintios 15, 51 y 52, donde dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. La redención final de nuestros cuerpos es una parte de nuestra adopción. Ahora, amigos, el cielo es el futuro hogar de los cristianos, pero estos cuerpos mortales en los que estamos viviendo aquí y ahora en la tierra, nunca podrán existir en el cielo, nunca podrán trascender al cielo. En este cuerpo mortal, nosotros somos hijos imperfectos. En el momento de nuestra adopción, seremos hechos hijos perfectos, como el mismo Hijo de Dios. Primera de Juan 3:2 dice que cuando Él venga, seremos tal como Él es. Nuestros cuerpos ahora no son diferentes de los de las personas inconversas, no hasta que nuestros cuerpos mortales hayan sido glorificados en la venida de Cristo. Nuestra adopción incluye cuerpos glorificados como el de Cristo y por lo tanto esperamos su venida para despojarnos de estas ropas y ser presentados ante los ángeles y los hombres como los perfectos hijos de Dios. Ahora bien, la palabra adopción es usada otra vez por Pablo en Romanos 8:15, donde escribe, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, papá, padre. Aquí se mencionan dos espíritus. Uno es el espíritu de esclavitud y se escribe con E minúscula. El otro es el espíritu de adopción y lo escribimos con E mayúscula. Antes de nacer de nuevo, Satanás era nuestro dueño y nosotros sus esclavos. Pero cuando fuimos salvos, el Espíritu Santo hizo su morada en nosotros. Y aquí en Romanos 8, Él es llamado el Espíritu de adopción, lo cual significa que su presencia en nosotros nos garantiza que alcanzaremos el propósito final de la adopción al cual hemos sido predestinados. El espíritu de adopción nos hace conscientes de nuestra relación con Dios, como así también nos asegura el cumplimiento de la adopción cuando Cristo regrese. La palabra adopción aparece otra vez más en la epístola a los romanos y aquí se refiere a los judíos. Romanos 9:4 dice así, los israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto. Ahora, este versículo enseña la adopción nacional de Israel por Dios. Israel fue el primer pueblo para quien Dios estableció el propósito de la adopción. Por lo tanto, dijo el Señor, Israel es mi primogénito, y lo dijo allá en Éxodo 4:22. El rechazo de Israel hacia el Mesías la ha separado del favor y la bendición de Dios, pero su ceguera y su rechazo son temporales hasta que se complete el tiempo de los gentiles. Por lo tanto, la adopción final de Israel aún es su esperanza.
Ahora bien, vamos a considerar la predestinación en Romanos 8, 29 y 30. Pablo utilizó la palabra predestinar cuando dice allí, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. En este texto Pablo está hablando de los creyentes solamente y está enseñando la misma verdad que está presente en Efesios 1:5. La adopción de los cristianos y ser conformados a la imagen del Hijo de Dios son la misma experiencia. Se lo repito, la adopción de los cristianos y ser conformados a la imagen del Hijo de Dios son la misma experiencia. Este es el propósito para el cual cada persona salva ha sido predestinada por Dios. Las Escrituras no establecen que hemos sido predestinados a un lugar que está en los cielos. Es verdad que todos los redimidos estaremos en el cielo, pero el cielo no es el propósito al que hemos sido predestinados. Hemos sido predestinados a una condición llamada en la Biblia adopción, ser conformes a la imagen de Jesucristo. Es decir, la redención del cuerpo. Sí, gracias a Dios seremos como Él. Mis amigos, es erróneo enseñar que la predestinación se aplica a los inconversos. En ningún lugar de la Biblia se establece que Dios ha predestinado a ciertas personas al infierno. No. He conocido a personas que creían eso, ¿eh? En Grand Rapids, Michigan, un hombre estaba discutiendo este tema conmigo. Tenía 64 años de edad y era un miembro activo en la iglesia de aquella ciudad. Cuando yo le pregunté si era salvo, me respondió diciéndome que eso no le importaba, que si Dios le había predestinado para ser salvo e ir al cielo, entonces nada de lo que pudiera hacer cambiaría el decreto soberano de Dios. Este hombre había sido atrapado en un sistema teológico hecho por el hombre y que no tiene ninguna base bíblica. Esta clase de error es peligrosa y sin fundamento escritural. Dios no predestina a la gente al cielo y no predestina a ningún otro al infierno. Dios ha predestinado a las personas ya salvas para ser adoptados, según Efesios 1:5, para ser conformados a la imagen de Jesucristo, según Romanos 8:29, y que esto se llevará a cabo en la redención de nuestro cuerpo, según Romanos 8:23, cuando Cristo aparezca para llevarnos con Él, según 1 de Juan 3:2. Pongamos a la doctrina de la predestinación donde Dios la colocó. Bien, este es un estudio muy interesante y muy informativo, porque permite que la gente sepa que hay una oportunidad para que todos los hombres sean salvos. No está bien que nosotros supongamos que este sistema teológico que ha estado envolviendo el pensamiento de la gente sea de la Biblia, como si ésta dijera que cierta gente está predestinada para el cielo y otra para el infierno. Lo repito, nadie en la Biblia está destinado al cielo y nadie en la Biblia está destinado al infierno. Dios no predestina a los inconversos para nada. Usted nunca encontrará la palabra predestinar relacionada con los inconversos, solamente con los creyentes. Bueno, ahora nos tenemos que detener en este punto, pero vamos a continuar, Dios mediante, este estudio en nuestro próximo programa. Gracias por habernos escuchado atentamente. Medite en estos textos y en este tema muy importante. La salvación está abierta a todo ser humano y Dios la ofrece gratuitamente en la persona de su Hijo Jesucristo. Estimado oyente, ¿ha usted recibido a Cristo como su Salvador personal? Medite, por favor, y los espero. Nos volveremos a encontrar si Dios quiere. Muchas gracias. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehman Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje,
visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN. La palabra predestinar quiere decir ahí, viene de dos palabras, pre y antes. ¿Sí vemos ahí? Pre significa antes y destinar es ordenar o puede decir designar un destino. Pero también hay otra manera de entenderlo, es ordenar previamente, predeterminar una cosa que tiene que acabar de una manera determinada anteriormente. Hay cuatro versículos solamente en la Biblia donde aparece lo que es la predestinación. 2 veces aparece en el libro de Hechos. ¿Puedes ponerlo por favor, Daniel? 2 veces aparece en el libro de Hechos y 2 veces aparece en el libro de los Romanos. Entonces aparece, ¿cuántas veces? 4 veces nada más aparece en la Biblia. Cuando hablamos nosotros de la predestinación, tenemos que hacer esas observaciones. ¿Qué es lo que está diciendo la Biblia? ¿Quién está siendo predestinado? En el contexto de esta palabra y esta enseñanza, solamente personas están siendo predestinadas, porque después quieren mezclar que Dios predestina todo. Pero no, si solamente aparece 4 veces, lo justo es, lo correcto es estudiar estos 4 conceptos y ver qué es lo que está siendo predestinado. ¿Quién está siendo predestinado? Y después es ¿para qué está siendo predestinado? Y también tenemos que observar lo que no está diciendo la Biblia. No dice que la predestinación sucede en la eternidad pasada. La frase eternidad pasada no está en la Biblia. Hay personas que usan mucho esa frase, esa palabra eternidad pasada. La Biblia dice desde la fundación del mundo o antes de la fundación del mundo. Regresando al principio de la fundación. No dice que un incrédulo es predestinado para ser salvo tampoco. No lo dice la palabra de Dios así. No dice que Dios sabía quién iba a creer. Por lo tanto, Él lo predestinó para ser salvo. Tampoco dice eso la Escritura. No dice tampoco que el pecador es predestinado. La predestinación tiene que ver con la seguridad del creyente. ¿Sí tienes, hermano? Es con la futura salvación. El creyente fue salvo, está siendo salvo y algún día será completamente salvo, por lo que usted y yo conocemos lo que es la redención del cuerpo. La predestinación tiene que ver con la futura seguridad. Mira, hay unos conceptos, hermano. Pon ahí donde dice, el contexto aparece las mismas palabras: adopción, redención, herencia, glorificación, esperanza y Espíritu Santo. Si ves esas palabras ahí, estas son las palabras que aparecen en el contexto de Efesios y Romanos. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué nos está enseñando esto? Bueno, nos está enseñando que este pasaje de esto se trata. Se trata de la adopción, se trata de la redención, se trata de la herencia, se trata de la glorificación, la esperanza. Ahora, mire, ponle el siguiente, hermano. Vamos a ver primero lo que es el pasaje entero allí. En Efesios, usted puede ver ahí están las palabras que están resaltando en amarillo. ¿Sí los ve ahí? Todas esas palabras aparecen ahí en Efesios. Y todos esos conceptos son diferentes, porque aparece lo que es escogido y quieren ponerlo con lo que es predestinado, pero son completamente separados y diferentes. Ahora ponle Romanos, y en Romanos vemos también las mismas palabras, casi la mayoría de ellas, que también aparecen allí. Usted ve también esas palabras, aparecen, primero pone ahí, hermano, lo que es adopción. La adopción aparece en los dos, aparece en Efesios y aparece en Romanos. ¿Sí vemos ahí? Es el mismo contexto, es el mismo concepto. Ahora vea lo que dice en la redención. La redención aparece en Efesios 1:7, Efesios 1:14, pero también en Romanos 8:23. Pero también aparece herencia. Herencia aparece en Efesios 1:11, Efesios 1:14 y Romanos 8:17. Pero también aparece glorificación o gloria, Efesios 1:12, Efesios 1:14. Después aparece en Romanos 8:17, 18 y 30. Y finalmente, bueno, hay 2 más, esperanza. La palabra esperanza también aparece en Efesios 1:12. ¿Y qué cree? Aparece también en Romanos 8:23, 24 y 25. Y el Espíritu Santo también aparece ahí. Aparece como el Espíritu Santo, la promesa en Efesios 1:13. Después aparece el Espíritu que mora en vosotros
Y en Romanos 8:15 dice el espíritu de adopción. En Romanos 8:16 el espíritu mismo da testimonio y después dice las primicias del espíritu. Entonces, mire, lo que le estoy tratando de decir es que estas palabras, predestinación, solamente aparecen en Efesios 1 y Romanos 1. Entonces, todas estas están enlazadas, vinculadas con el mismo tema, que es lo que sucede con el creyente después de creer. Es al final. Vimos una herencia. ¿Cuándo recibimos la herencia? ¿Alguien recuerda cuándo recibimos? ¿Ya recibió la herencia? No, la herencia se recibe ¿cuándo? En el día de la redención, cuando usted llegue a la presencia de Él. La adopción, vamos a aprender un momentito. La esperanza es que estamos esperando aquel día de la redención. La glorificación, ¿ya ha sido glorificado? Aún no hemos sido glorificados. Entonces vamos a ver lo que es esta enseñanza o qué es lo que dice la Biblia acerca de la predestinación. Hay tres cosas que vamos a ver, tres cosas de las cuales el creyente o a lo que el creyente ha sido predestinado. En primer lugar, ha sido predestinado para una herencia. Predestinado para una herencia. Le vuelvo a decir, ¿quiénes son los que han sido predestinados? Solamente los creyentes, los que han creído. No hay ni una parte en este pasaje que dice que una persona fue predestinada para creer. No, el que cree ha sido predestinado para una herencia. Dice ahí Efesios 1:11. Estamos ahí. Vamos a ver cada uno de estos cuatro pasajes y empezamos en Efesios 1, versículo 11. Estamos ahí. En él, asimismo, tuvimos, ¿qué cosa? Herencia. ¿Pero cómo la tuvimos? Dice la siguiente frase. Habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Note que primero vemos que la primera cosa a la cual el creyente es predestinado es a una herencia. Y dice el contexto que es conforme a la voluntad de aquel. ¿Cuál es la voluntad de él? Bueno, tenemos que aprender qué significa herencia. Nosotros los creyentes estamos predestinados a una herencia. ¿Qué es una herencia? Primero tenemos que entender lo que es un heredero. Un heredero es una persona que por ley tiene derecho a una herencia. ¿Usted es heredero de algo aquí en la tierra? ¿Alguien le está dejando un dinerito, está esperando que se muera un viejito? No, así no es. Bueno, mire, usted y yo algún día quizás tenemos la dicha de dejarle algo a nuestros hijos. Bueno, esta persona es heredero. ¿Qué es un coheredero? Un coheredero es uno que hereda junto con otro. Cuando mi abuelo murió, él le dejó a sus 13 hijos una herencia. A cada uno le dejó por lo menos unos $2,000. Eran coherederos de la herencia de mi abuelo. Y existe el testador. En este caso, mi abuelo era el testador. Él hizo un testamento en el cual él dejó la herencia a su heredero o a sus herederos. Ahora, le quiero mostrar la definición de una herencia. Una herencia es un conjunto de los bienes, derechos y deberes que una persona al morir puede transmitir a sus herederos. Una herencia no se gana. Una herencia no se merece. Una herencia no es un premio, no es como un salario. Hay gente que dice, la Biblia dice que los pecadores no van a heredar el reino de Dios, y tiene toda la razón. Ni un pecador va a heredar el reino de Dios, pero los salvos, los creyentes, sí vamos a heredar. Mire también lo que dice 1 Corintios 15:50. Dice así: por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden que heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Entonces vaya conmigo a 1 de Pedro capítulo 1, vamos a leer del 3 al 5. ¿Cómo yo puedo recibir esta herencia? El cuerpo no hereda, el pecador no hereda. ¿Quién es el que hereda? Los que creen en Cristo nacen de nuevo. Los que creen en Cristo tienen una nueva naturaleza espiritual. Los que creen en Cristo son regenerados. Ellos, usted y yo, recibimos una nueva herencia. Los que hemos sido salvos. En otras palabras, mi carne no va a ser salva y nunca ha sido salva y no será salva, pero mi espíritu es salvo, mi alma es salva, y un día estaré en la presencia de Dios. Y el Señor dijo que allá en el cielo Él tiene predestinada para mí una herencia. Mira de Pedro 1, dice el versículo 3 al 5. Estamos ahí. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según, mire, su gran misericordia nos hizo que renacer para una esperanza, mire, viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Este es el evangelio. Dice ahí, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Nota que es incorruptible. Esta herencia no está sujeta a corrupción ni se puede deteriorar en absoluto. Es incontaminada, habla que es sin mancha, dice que es inmarcesible, no se desvanece. Escriba letra A, por favor, ahí. Predestinado para una herencia celestial. El creyente ha sido predestinado para una herencia celestial.
Recuerde, estoy tratando de explicarle el lado bíblico, no voy a contender por la falsa enseñanza tanto de que una persona es predestinada en la eternidad pasada para ser salvo. No, ningún pasaje dice eso en los que vamos a leer. El pasaje que leímos ahorita dice eso. ¿Para qué ha sido predestinado el creyente? Para una herencia. Una herencia, versículo 4, ahí en 1 de Pedro dice, para una herencia incorruptible e inmarcesible, reservada ¿dónde? En los cielos. Entonces es una herencia celestial. Miren lo que dice por favor Hebreos 10:34. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable, ¿qué cosa dice ahí? Herencia. ¿Pero dónde? En los cielos. Aquí le escriben a los hebreos que ellos habían sufrido bastante, los habían saqueado, los habían metido presos y hasta les quitaron sus herencias, sus terrenos, sus propiedades. Pero él dice que ellos tienen una mejor herencia en los cielos, es perdurable, la cual nadie se los puede quitar. ¿Qué es esta herencia? Hablando de una herencia una habitación celestial. 1 de Corintios 5, veamos lo que dice el versículo 1 al 2. Dice así la Biblia, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, ¿dónde? En los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella, mire que dice al final ahí, nuestra habitación celestial. Ahora, aquí no está hablando de una casa, no está hablando de una mansión, está hablando del cuerpo del creyente. Y este cuerpo, hablando de la herencia en el cielo, es el cuerpo glorificado, el nuevo cuerpo. Aquí en la tierra tenemos un cuerpo que está sujeto a corrupción, tenemos un cuerpo que está sujeto a enfermedades y al pecado. Pero el Señor quiere darnos lo que es una herencia en los cielos, una habitación celestial. En Filipenses 3:20 se lo leo, dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Si usted es ciudadano de algún país, usted sabe que hay beneficios por ser parte de ese país. Hay mucha gente que a veces lucha por querer hacerse ciudadanos de aquí de Estados Unidos, porque ven como un beneficio, una oportunidad de progresar, sobrevivir. Nosotros la mayoría que estamos aquí, por eso estamos aquí. Y ahorita hay gente que está viajando desde Sudamérica y pasa, atraviesa, y está llegando a las fronteras de Estados Unidos por tratar de lograr una mejor vida. Pero mire, ya estando aquí, no todos somos ciudadanos, ¿verdad? El Señor le está diciendo a usted tiene una ciudadanía en los cielos. La herencia de Dios no está aquí en la tierra. Que el Señor nos conceda algo aquí en la tierra será una bendición, pero la más grande bendición, pues, si usted cree, ya la posee. Es la herencia en los cielos, la ciudadanía celestial. Recuerde que su carne no va a poder heredar esta herencia. Letra B escribe ahí, predestinado para una herencia eterna. Es una herencia, vimos ahí, celestial, es una herencia eterna. Regresando ahí a 1 de Pedro, capítulo 3, perdón, 1 de Pedro 1, versículo 4. Dice la Biblia así, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. ¿Qué significa eso? Que no se desvanece, no se acaba. ¿Por qué? Porque es eterna. Hebreos 9:15, mire lo que dice, por favor, Hebreos 9:15, estamos ahí. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo de muerte, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de ¿qué? De la herencia eterna. Y Hebreos 10:34 dice, porque de los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia. ¿En dónde? En los cielos, que dura para siempre, perdurable, que dura para siempre. Es una herencia eterna. Entonces, mire, es una tremenda enseñanza que estamos recibiendo de lo que es la predestinación. Cuando usted creyó en Cristo, el Señor ha predeterminado que usted tenga una herencia. Y esa predeterminación no va a ser alterada por la manera que usted vive, porque usted le va a fallar, le hemos fallado y le vamos a fallar. La única condición, según este pasaje, era por la resurrección de Cristo, por el Evangelio, por creer en el Evangelio. Es una herencia que ha sido reservada. Escriba letra C, predestinado para una herencia futura en el cielo. Una herencia futura en el cielo. Esta herencia, espiritualmente la hemos recibido, no.
¿Ya estamos en el cielo ahorita? No, simplemente es una promesa. Regresemos ahí a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Dice así: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Después que dice esa frase, reservada en los cielos para vosotros, dice el 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está, mire, preparada para ser manifestada en el tiempo en el tiempo postrero. Entonces estamos viendo hacia adelante, hacia el frente, ¿verdad? Estamos 2021. Estamos hoy hoy es 6 de mayo. Sí, ayer fue 5 de mayo. Y estamos mirando hacia adelante cuando el Señor venga, el día de la redención. Yo no sé si va a ser en el año 2030, el año 2050. Pero uno está esperando, está mirando hacia adelante porque esa herencia está preparada para el tiempo postrero y está reservada. La palabra reservada significa guardar una cosa por un momento posterior. Está preparada para ser manifestada en el tiempo final. Por eso el Señor dice en Romanos 8, ¿sí lo tiene ahí? Romanos 8:16. ¿Sí está ahí? Dice así: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Y cuándo es una persona glorificada? Al final, en el día de la redención. Entonces, el primer pasaje que vimos lo encontramos en Efesios 1:11. Este pasaje dice que hemos sido predestinados para una herencia. Entonces, en primer lugar, somos predestinados para una herencia. En segundo lugar, vamos a ver que hemos sido predestinados para la adopción. Predestinados para la adopción. Predestinados para la adopción. Ahora tiene que ir conmigo a Efesios 1, versículo 5, ahí mismo en Efesios. Recuerden, nada más aparecen en estos dos capítulos. Dice: en amor, habiéndonos predestinados para ser, ¿qué cosa? Adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Habiéndonos qué? Adoptados. Los salvos han sido santificados y han sido lavados en la sangre de Cristo, pero también han sido adoptados. ¿Cómo me hago parte de la familia de Dios? ¿Por nacimiento o por adopción? ¿Cómo? Que tienen máscaras, no les oigo. ¿Por nacimiento espiritual? Por nacimiento. Ahí dice: más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice la Biblia que hemos renacido por la palabra. El creyente se hace hijo por nacimiento. Algunos dirían: pues ¿qué no es que somos adoptados para ser hechos hijos suyos? ¿Qué significa que una persona ha sido adoptada entonces? ¿O sea, será una contradicción o hay una explicación en la Biblia? ¿Qué? Tenemos la bendición hoy de que conocemos la Biblia, no hay contradicción en ella. Hay una gran diferencia de la manera que usted y yo vemos adopción hoy, como lo vean en la Biblia, en esos tiempos que escribió Pablo. Usted y yo tenemos la idea que adoptamos a un niño, ¿verdad? Usted va a un lugar, una agencia, quiero adoptar a ese niño abandonado. Él lo recibe con todos los derechos de hijo, todos los derechos de ser parte de la familia. Esto no es lo que la Biblia enseña, lo que significa adopción. Tenemos que ver lo que dice la Biblia. Ahora, adoptados hijos suyos, ¿verdad? Predestinados para ser, ¿qué cosa? Dice Efesios 1:5. Adoptados hijos suyos. Dice ahí adoptados para ser salvos. O dice, perdón, predestinados para ser salvos. Dice eso. Predestinados para ser adoptados. Mire, gente cuando lee este pasaje ya tiene una prenoción en su mente, y por eso, como cuando ven el bautismo o cuando ven la salvación en todos lugares, se les metió en la mente que adoptados es la salvación. Pues cuando leen este pasaje dice, bueno, Dios nos predestinó para ser salvos, pero no dice, tenemos que guiarnos por lo que dice la Biblia. La salvación es por fe, mire, y la adopción viene después. Escriba letra A, la adopción es la redención del cuerpo. La adopción es la redención del cuerpo. Tengo ahí una imagen que le quiero compartir donde estoy comparando dos versículos, porque tenemos que aprender el contexto, y es Romanos 23.
lo comparamos con Efesios 1:5. ¿Sí lo podemos ver? Mire su pantalla ahí, mire. Cuando dice hijos adoptados, tenemos que ir a lo que dice Romanos 8:23. ¿Qué dice Romanos 8:23? Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu Santo, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando, ¿qué cosa dice ahí? La adopción. Y nos deja saber lo que significa la adopción. ¿Qué significa la adopción? La redención de nuestro cuerpo. La adopción tiene que ver con la redención del cuerpo. Vaya conmigo ahí a 1 Corintios 15:51. Leamos lo que dice el 51 al 53. Vamos ahí. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, como dice ahí, incorruptibles. Y nosotros seremos, ¿qué? Transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Ahora me lo ponen la siguiente, la que estaba ahí enseguida. Estamos viendo ahí que la adopción habla de la redención del cuerpo, hablando de la resurrección. Pero quiero compararlo con Romanos 8:15. Vamos ahí. Dice así, pero no habéis recibido el espíritu de esclavitud para que otra vez estés en temor, sino habéis recibido el espíritu de, ¿qué dice ahí? De adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Escriba letra B, el creyente ha recibido el espíritu de adopción. Y el contexto en Romanos 8:11, creo que me salté ese pasaje, dice, y el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, al que levantó de los muertos a Cristo Jesús, mire, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. ¿Cuándo sucede esto? ¿Cuándo va a ser nuestro cuerpo vivificado? Cuando resucitemos. Y eso todo tiene que ver con la adopción del creyente. El creyente está predestinado para la redención de su cuerpo, mire, después de ser salvo. Y por eso el creyente no ha sido ya glorificado. Entonces Dios nos dio una promesa. ¿Cuál fue la promesa que aprendimos la semana pasada? Nos dio la promesa de el Espíritu Santo, las arras, el sello. ¿Y qué cree? En este pasaje también es el Espíritu lo que se nos dio para confirmar este conocimiento o esta certeza de la adopción. Por eso dice Romanos 8:15. De nuevo dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de ¿qué? De adopción, sellados hasta el día de la redención, por el cual clamamos, Abba, Padre. Mire, esto es como se reciben las arras del Espíritu, es cuando se recibe lo que es el sello hasta el día de la redención. Recibimos el espíritu de adopción. ¿Hemos ya sido adoptados? No. ¿Hemos recibido qué cosa? El espíritu de adopción. ¿Y qué es la adopción? La redención del cuerpo. ¿Es algo que ya sucedió o es algo que va a suceder? ¿Estamos bien, hermanos? Sí, yo sé que hace calor, no prendiendo el aire, pero sígame, por favor. Vaya conmigo a Gálatas. Hoy vemos Gálatas 4, versículos 5 al 6. Vamos ahí. Mira lo que dice, hablando de lo que es de nuevo la adopción, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin no está diciendo en ese momento, sino al final de todo, a fin de que recibiésemos, ¿qué cosa? La adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió vuestros corazones. De nuevo dice, ¿qué cosa? El espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Entonces la redención todavía no se llega, se efectúa, pero una y otra vez Dios nos dice que nos dio el espíritu, la adopción, el espíritu de su Hijo, el espíritu como las arras, el sello del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que se nos dio en este pasaje? Lo que estamos leyendo, ¿de qué se trata? Efesios 1:5. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos, que tiene que ver con la redención del cuerpo. Algo que aún no se ha llevado a cabo. Miren lo que dice Efesios. Vaya conmigo en su Biblia, Efesios capítulo 1. Note cómo Pablo enseguida, de Efesios 1:5 y Efesios 1:11,
conecta estas dos palabras de la predestinación con el día de la redención. Estamos ahí en Efesios 1, versículo 13 al 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo, ¿qué cosa? Creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, ¿hasta cuándo? Hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Ahora miren lo que dice Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados. ¿Para cuándo? El día de la redención. Entonces la predestinación tiene que ver con el día de la redención. Hemos recibido nosotros el espíritu de adopción, porque un día recibiremos la adopción. Y la adopción es la redención de ¿qué cosa? Del cuerpo. Entonces el que es salvo, el creyente, después de haber creído, ha sido predestinado para ser adoptado. Un cuerpo glorificado. Le vuelvo a decir, usted ahorita no lo ha recibido, no lo tiene ahorita. Lo único que tiene es el Espíritu. La promesa, las arras, el Espíritu de Cristo y el Espíritu, las primicias del Espíritu que se nos dio, pero estamos sellados hasta el día de la redención. La promesa de un cuerpo redimido, la redención de nuestro cuerpo. No es ser predestinado para ser salvo, es predestinar a los que creen en el Evangelio para la adopción. Esta es la redención del cuerpo, el cuerpo glorificado. Esto es algo que tiene que ver en el futuro. Ahora vamos a ver número 3. En primer lugar, vimos ahí que hemos sido predestinados para una herencia. En segundo lugar, vimos que hemos sido predestinados para la adopción. Y en tercer lugar, hemos sido predestinados para ser conforme o conformados a la imagen de Cristo. Conformados a la imagen de Cristo. El salvo es predestinado para ser hecho conforme a la imagen de Cristo. Recuerde, hay que ver lo que dice y tenemos que ver lo que no está diciendo. El concepto que la gente a veces tiene es que yo he sido conformado para ser como Jesús, para andar como Jesús, para andar en las obras de Jesús. Pero este pasaje tampoco está hablando de eso. Vaya conmigo a Romanos 8, 29 al 30, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Y hay quienes aquí ya han titulado esto lo que es la cadena dorada de oro de la redención, pero eso no tiene nada que ver con lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que ver lo que dice la Biblia. Ya vimos 2 pasajes que mencionan predestinación. ¿Tiene que ver con salvación? ¿Tiene que ver que han sido predestinados para ser salvos? No. ¿El incrédulo está siendo predestinado? ¿Quién fue el predestinado en el primer punto que vimos para recibir la herencia? ¿Quiénes reciben la herencia? Los creyentes. ¿Y quiénes son los que van a recibir la adopción? Los creyentes, los salvos. Entonces, ¿quiénes son los que van a ser predestinados para ser conforme a la imagen de Cristo? Bueno, dice ahí a los que llamó y a los que justificó. La Biblia habla del llamado de salvación y habla del llamado vocacional. No existe lo que es un llamado general y un llamado efectivo, eficaz, porque hay gente que empieza a inventar cosas para tratar de acomodar su doctrina. El llamado externo y el llamado interno. En otras palabras, si yo predico el evangelio y usted no ha sido predestinado en la eternidad pasada para ser salvo, usted no va a recibir al Señor. Pero eso no tiene nada que ver con las Escrituras. Todo este asunto yo lo he estudiado por años y años. He leído libros, todos los volúmenes, todo lo que han sacado lo he leído. Y ahorita no estoy para contender por eso, pero créanme, en unas semanas voy a tener que lanzar una contienda muy fuerte en cuanto a esta falsa enseñanza de que Dios en la eternidad pasada predetermina quién va a ser salvo, porque eso no es lo que dice la Biblia. En este pasaje ya estamos viendo que uno ha sido predestinado para ser conforme a la imagen de su Hijo. Es una fecha futura. Detrás escribe ahí, predestinados para tener un cuerpo como el de Cristo. Es para tener el cuerpo de Cristo. Cuando habla de la imagen de su Hijo, también muchos de nuestros bautistas fundamentales han equivocado aquí al decir que Dios quiere que seamos como Él en el carácter. Y que aquí tenemos que luchar para conformarnos a su imagen. Pero este pasaje no tiene que ver tampoco con eso. Hay otros pasajes que nos enseñan eso. Este pasaje
dice que un día seremos semejante a Él. Mira de Juan 3:2. Hay unos pasajes que vamos a comparar. Estamos ahí. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿qué dice ahí? Seremos semejante a Él. ¿Cuándo se va a manifestar? Es en el día de la redención. Miren, todo está unido en lo mismo. Filipenses 3:21 dice así: el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de ¿qué? De la gloria suya, por el poder con el cual puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces estamos viendo otro pasaje que nos dice que el cuerpo que usted y yo vamos a tener, se nos ha predestinado a tener un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria de Cristo. Es un cuerpo glorificado. Allí en 1 Corintios 15:49 dice así: así como hemos traído la imagen terrenal, tendremos, ¿qué cosa dice ahí? La imagen del celestial. Entonces ya entendemos más el pasaje en Romanos 8:29. Conforme a la imagen de su Hijo, la imagen celestial, semejanza en su cuerpo. Un día lo veremos y nuestro cuerpo será igual como el de Él. La predestinación tiene que ver con el cuerpo celestial de Cristo. Si usted ha creído en Jesucristo, Dios dice que le ha predestinado a tener un cuerpo glorificado como el del Señor Jesucristo. Jesucristo resucitó. Dice la Biblia que Él aún tenía carne y hueso. Él le dice que Él aún tenía un cuerpo físico que se podía palpar y tocar, y hasta comió el Señor. Gloria a Dios que en el cielo vamos a comer. Uno es pastor, vamos a comer en el cielo. Mire, si tenemos un cuerpo glorificado y vemos que Cristo comió, los ángeles no comían, pero Cristo sí comió. ¡Qué bendición! Las bodas del Cordero. ¿Usted cree que no va a haber comida en las bodas en el cielo? Pero está hablando aquí de una imagen celestial, donde la incorrupción se va a convertir en algo incorruptible. El creyente ha sido predestinado a tener un cuerpo como el de Cristo. Pero letra B, Dios predestinó a los que conoció. Dios predestinó o predestina a los que conoce. Regresemos a Romanos 8, veamos lo que dice el versículo 29. Es muy sencillo entender un pasaje en la Biblia cuando usted lo ve en sus palabras y usted lo interpreta en su contexto. Si alguien ya nos metió una prenoción, una idea anteriormente, a algunos se les hace muy difícil sacudir pasajes como este. Pero es que ya se les metió tanto. Se les metió tanto a alguna gente que Dios ha predestinado a aquellos en la eternidad pasada a quien iba a ser salvo, que cuando ven pasajes como este, dicen, pues no lo puedo ver de otra manera, se me hace difícil entenderlo. Cuando lo vamos a entender, vamos a ver la enseñanza inductiva, vamos a ver el método inductivo, donde vamos a ver las palabras por palabra. Romanos 8:29 dice, porque a los que antes que conoció, ahí está, ¿qué hizo con ellos? También los predestinó. Entonces, ¿a quién está predestinando? A los que antes conoció. Y algunos dirían, es que los conoció antes, desde la eternidad pasada. ¿El Señor nos conocía desde antes? ¿Qué piensa usted? Algunos que dicen es que Dios ya sabía y Dios lo sabe todo. El error es que hay quienes dicen que Dios sabe lo que va a pasar porque Él lo determinó. Eso no es lo que dicen las Escrituras y eso no es lo que dice este pasaje tampoco. Note que antes conoció precede a la predestinación en este pasaje. Este no es un argumento típico sobre la presciencia contra la predestinación, porque en este caso no hay ningún pecador que está predestinado a salvarse, sino que este es el enfoque habitual de mucha gente cuando tratan de este pasaje. ¿A quién se les está escribiendo esta carta? A los romanos. ¿Son creyentes? ¿Los romanos son salvos? ¿Pablo le escribió a incrédulos o le escribió a salvos? Escribió a salvos y les dio ya una tremenda enseñanza en Romanos 1 al Romanos capítulo 7. O sea, el capítulo 8 y el capítulo 1 de Efesios, los dos tienen que ver con seguridad de salvación. ¿Cómo empieza Romanos capítulo 8, versículo 1? Dice que ya no hay condenación para los que están en Cristo. Después habla que hemos recibido el espíritu de adopción. Después dice la Biblia que nosotros estamos esperando la redención. O sea, este capítulo todo tiene que ver con la promesa de que seremos salvos, que recibiremos nosotros la herencia que Él nos ha prometido. Cuando dice a estos conoció, está hablando aquí de que ya ha sido salvo y hasta si es predestinado para ser conforme a la imagen de Jesucristo.
¿A qué ha sido predestinado la persona? A ser conforme a la imagen de Cristo, como ya vimos en el pasaje anterior. Pero vaya conmigo a Romanos 8:23 para que veamos el contexto. Dice así la Biblia, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos. ¿Qué dice después ahí? Esperando la adopción. Después dice la redención ¿de qué? Del cuerpo. Entonces, es lo mismo. Nos predestinó para ser conforme a la imagen de su Hijo. Pero la pregunta es, ¿antes conoció? ¿Qué significa eso? Antes, estas palabras, donde dice que Dios te conoce ahora, conoce mucho más antes hoy, antes que llegue el día de la redención. El conocimiento que Dios tiene de usted de antemano permite que la predestinación futura suceda. O sea, lo que está diciendo Dios es que Dios te conoce ahora. Y cuando Él te conoce ahora, Él te ve en el futuro. Te ve sentado en lugares celestiales. Los que antes conoció, no dice antes. Antes significa anteriormente. En inglés es for no. Él mira hacia adelante. Y cuando Él ve ahorita estamos en 2021, Él puede ver hacia adelante. Usted y yo no podemos ver hacia adelante. Pero Él ve hacia adelante. Y cuando ya ve hacia adelante, ya lo ve a usted en un cuerpo glorificado. Y un momento voy a explicarle más los pasajes. Pero ve el versículo 30. Aquí viene una confusión para algunos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Ahora quiero mostrarle una imagen donde tengo estos dos versículos ahí. Si ve ahí lo que es Romanos 8:29 con Gálatas 4:8. Note que las palabras ahí llamó, justificó y glorificó están en el tiempo pasado. Antes conoció. Hay un pasaje en la Biblia que dice que no conocíamos a Dios ni éramos conocidos por Dios. Ahorita vamos a ver el pasaje. Dios no conoció, nos conocía. Pastor, ¿cómo que no sabía? ¿No sabía quién era yo? No, en ese aspecto no estamos hablando. Estamos hablando en el aspecto de salvación. Mire lo que dice, por favor, allí en Romanos 8:17. Y si hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, cuando dice a estos glorificó, está hablando del mismo contexto, un contexto del futuro. El Señor puede ver desde ahorita, nos conoce en un futuro como glorificados. Dice así Efesios 2:6. Efesios 2:6, estamos ahí. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo, ¿qué cosa dice ahí? Sentar en lugares celestiales con Cristo. ¿Sabe qué dice este pasaje? Que Dios nos ve ya sentado con Cristo. ¿En dónde? En lugares celestiales, en el cielo. Usted está ahorita en el cielo. Es más, usted murió con Cristo. Usted estuvo ahí en la cruz con Él, estaba ahí al lado de Él. ¿De qué está hablando? Está hablando en el sentido espiritual. El Señor en su presencia, que Él sabe lo que va a suceder, Él mira hacia el frente y Él te conoció hoy, que vas a estar sentado en lugares celestiales. En 2 Timoteo 19 nos dice que Él nos explica qué significa conocer. Estamos ahí. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. ¿Conoce quién? El Señor, ¿a quiénes? A los que son suyos, y apártense de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Dice ella que el Señor conoce a los suyos. Está hablando esto, hablando de salvación. Jesús mismo dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen y yo las conozco. Hablando de salvación. Es lo que dice Gálatas 4, del 8 al 9. Vamos ahí. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, ¿qué dice, hermanos? Siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo de los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Este pasaje claramente nos dice que hubo un tiempo cuando Dios no nos conocía. ¿Sí lo estamos viendo ahí? Y hubo un tiempo cuando no éramos aceptos en Él. Por eso dice ahí en Efesios 1:6, para alabanza de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo, dice hermanos, aceptos en el amado. Por medio de Cristo hemos sido aceptados
Por Jesús tenemos la salvación. Por Jesús el Señor ahora nos conoce. Antes no nos conocía. Y algunos tienen que entender esto. No está diciendo que no sabía que usted existía. Dice, ay, yo no sabía que tú eras. ¿De dónde saliste tú? No está diciendo eso. Cuando dice conocer, habla de conocerlo, de salvación que usted cree, usted recibió, entonces le conoce. Va a haber muchos en aquel día, en el día de juicio, que van a decir, pero Señor, en tu nombre profetizamos, sacamos demonios, hicimos muchos milagros. Mateo 7:23 vemos la respuesta de Jesús. Y entonces les declararé, ¿qué les dice ahí? Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Jesús les dice, yo nunca te conocí. Está diciendo, yo no sabía que tú existías. Está diciendo, yo no sabía que tú estabas, en mi nombre estabas predicando. No. Esto es el contexto. Este pasaje habla de gente que se llevaba un falso evangelio y desviaban a la gente. Ellos en aquel día en el juicio tratarán de aún convencer al Señor con sus obras o con lo que han hecho, y la respuesta de Jesús va a ser, yo nunca te conocí. Pues hubo un tiempo cuando el creyente no era conocido por Dios. ¿Cuándo fue conocido por Dios? El día de la salvación, el momento de la salvación. Llega un momento cuando somos conocidos por Dios, cuando somos salvos, cuando creemos. Este pasaje no quiere decir que él simplemente sabía que él iba a ser salvo. No dice este pasaje esto. Cuando dice antes conoció, está diciendo que él puede ver desde aquí al final. Hermano, ¿puedes poner la imagen, por favor? Donde tengo ahí el diagrama. Ahí está, mire. Si ve, ahí tengo este diagrama. Dice, al principio, tengo ahí lo que es la creación. ¿Sí ve la creación? Antes de la fundación del mundo, y el primer punto ahí, palito, es la creación. Después está Jesús, la crucifixión y su resurrección. De pronto aparece el punto cuando el creyente cree. Es sellado por el Espíritu Santo y ahora es predestinado. ¿Pero predestinado para qué? Dice ahí, dice la Biblia, para una herencia, para la adopción, para un cuerpo glorificado. Ahora pon la otra imagen donde está el error. Ahí arriba, tienes que regresar hasta arriba. Uno dice que Dios desde antes de la fundación, Él había predestinado al creyente. Pero vimos que ninguno de los pasajes que leímos enseña eso. ¿Estamos de acuerdo? Todos los pasajes que leímos nos explican que el que es predestinado es el creyente. Pon otra imagen otra vez. El creyente es el que es predestinado. Pues el Señor obviamente Él sabía todo. Entonces, cuando dice ahí que antes conoció, hoy 2021, Él puede verlo a usted ya en el día de redención y le conoce, que usted ya está sentado en lugares celestiales, que usted ya tiene el cuerpo glorificado, que usted ha recibido la adopción completa. Él los conoce ahorita, y cómo nos conoce es por Jesucristo. Él conoce los que son suyos, y los que no creen en Él, Él nunca los ha conocido y no los va a conocer. Vaya conmigo a Romanos 8:30, por favor. Dice de nuevo, y a los que predestinó, estos también llamó, a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Note que todas estas palabras están en el sentido pasado o futuro. Pasado. Y también glorificó. ¿Por qué dice, por qué habla de glorificar en tiempo pasado? Porque la predestinación se va a efectuar hasta el final. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, cuando Él nos ve hacia el futuro, Él ya ve una persona que fue llamado por el Evangelio. Y la persona, dice la Biblia, muchos son llamados y pocos son escogidos. ¿De qué habla esto? Que el Evangelio se ha predicado a mucha gente, pero no todos creen. Y a los que creen, Él dice que Él nos justifica por la fe. Entonces no solamente nos llamó, pero creímos, entonces nos justificó. Y Él mira ahora también desde el frente hacia atrás, cuando estemos ahí, que cuando lleguemos a su presencia, Él nos va a glorificar. Entonces Dios mira desde el frente hacia atrás a una persona llamada, que creyó, fue justificada y después va a ser glorificada. Por eso dice Romanos 8:17, al final otra vez dice, para que juntamente con Él seamos glorificados. Efesios 2:6 leímos, para estar sentado en lugares celestiales. Yo podría nada más explicarle lo que es la predestinación, pero tuve que tocar algunos puntos porque para muchos han sido difícil entender este pasaje. Y a veces a nosotros nos han hecho preguntas que si ustedes creen entonces que
que si somos de esto o aquello reformados, y si somos nosotros calvinistas, seguimos a Lutero, y si nosotros somos bíblicos, creo lo que dice la Biblia. No tenemos una postura donde tenemos un credo, aunque sea bautista, no tenemos una persona que veneramos. Yo le digo a usted, no tampoco diga yo creo lo que el pastor me dice ciegamente. Usted aprenda a estudiar la Biblia, aprenda a leerla, aprenda a ver. Yo solamente leí los pasajes y el Señor nos da su Espíritu Santo para entender. El creyente tiene esta tremenda promesa entonces. Si usted cree en Cristo, Dios dice, yo ya te veo sentado conmigo. ¿Y sabe qué nos debe dar esto a nosotros? Una tremenda esperanza. Mire lo que dice Romanos 8:18. Romanos 8:18. Estamos ahí. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con ¿qué cosa? Con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Mire, los romanos estaban cuando hablo de los romanos, estoy hablando de los creyentes, la audiencia de Pablo, gente que había creído en Cristo, que han sido salvos por el poder del evangelio. Ellos estaban sufriendo, estaban enfrentando persecución. Recuerde, si usted lee la historia de los romanos, tenían un coliseo donde torturaban y mataban a cristianos, los lanzaban a las fieras. Entonces ellos se les estaba menguando la esperanza. Y Pablo les dice aquí, ten por cierto que las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera. Esa gloria que un día se va a manifestar, que es la adopción, el cuerpo, la redención del cuerpo, que es la glorificación, la herencia en los cielos. Por eso yo le digo en esta noche, usted debe alegrarse y estar contento. No importa qué está pasando usted ahorita, usted tiene una esperanza, una herencia en el cielo. No importa cuál aflicción usted sufra aquí en la tierra, no se compara esta aflicción con la gloria venidera. Por eso usted debe gozarse y alegrarse, echar mano de la vida eterna, estar con una certeza, alegría, levántese cada mañana, porque usted sabe que si usted creyó en Cristo, Dios le ha predestinado para tener una herencia que es inmarcesible, no se desvanece, es eterna, es celestial. Dios le ha predestinado para la adopción. Un día tendrá un cuerpo redimido, la redención de su cuerpo. Y no solamente eso, pero el Señor le ha predeterminado a ser conforme a la imagen de su Hijo. Seremos semejante a Él con un cuerpo glorificado, libre del pecado, libre de enfermedad, libre de cualquier problema terrenal que tengamos aquí. La misma imagen celestial. O sea que hay por qué estar entonces tristes. ¿Hay por qué entonces estar desesperados o tristes o afanados por el día de mañana? Yo no sé qué va a pasar mañana aquí en la tierra, pero sé que un día estaré en la presencia de Dios porque Él dijo que si yo creo, Él me ha predestinado para esa herencia, para hacer esa adopción y para ser conforme a la imagen de su Hijo. Esta es la enseñanza bíblica de la predestinación. Es una seguridad de la salvación. ¿Ya la tiene usted? ¿Ya ha creído? Entonces usted ha sido predestinado. ¿Para qué? Para una herencia. En segundo lugar, para adopción. Y el último, ser conforme a la imagen de Cristo. Vamos a orar. La predestinación. Efesios 1:5. ¿Por qué la interpretación provisionista sí y por qué la interpretación calvinista no? Te suplico mucha atención. Es de vital importancia que entiendas que los calvinistas interpretan que en Efesios 1:5 Pablo está enseñando que algunas personas fueron predestinadas para creer en Jesús y ser salvas. Y únicamente las personas que fueron predestinadas para creer en Jesús, creerán en Jesús y serán salvas. Por el contrario, las personas que Dios no predestinó para creer en Jesús, nunca podrán creer en Jesús y nunca podrán ser salvas. Por otro lado, los provisionistas creemos lo contrario. Creemos que Dios no predestinó personas para que crean en Jesús y ser salvas. Creemos que Dios predestinó a las personas que creen en Jesús, a personas que son salvas, para ser adoptados hijos suyos, como el texto textualmente lo dice. Según el calvinismo, Pablo está enseñando a la iglesia de Éfeso que entre todos los efesios de Éfeso, Dios había predestinado para creer en Jesús y ser salvos solamente a ellos, y a los demás efesios no.
que ellos llegaron a creer porque cuando eran incrédulos paganos estaban predestinados para creer. Por lo tanto, en el sistema soteriológico calvinista, las personas que no creen en Jesús, los incrédulos, son los predestinados. Según el calvinismo, hoy mismo hay incrédulos paganos que están predestinados para que en el futuro crean en Jesús. Y en el futuro creerán porque en el pasado estaban predestinados para creer y ser salvos. Como los efesios creyeron porque cuando eran incrédulos estaban predestinados para creer según los maestros calvinistas. Según el calvinismo, hoy mismo hay incrédulos paganos que están predestinados para que en el futuro crean en Jesús. Y en el futuro creerán porque en el pasado estaban predestinados para creer y ser salvos. Como los efesios creyeron porque cuando eran incrédulos estaban predestinados para creer, según los maestros calvinistas. Por lo tanto, en el calvinismo, las personas que no creen en Jesús, los incrédulos, son los predestinados. Y son predestinados para creer y ser salvos. Y la fe y la salvación son consecuencias de la predestinación. De manera que los calvinistas no tendrían ningún problema diciéndole a los incrédulos que Dios los predestinó para ser adoptados hijos suyos, lo cual también los calvinistas interpretan como predestinados para creer y ser salvos. Demostraré con la ayuda de Dios que esa interpretación de la predestinación es extraña a la palabra de Dios y que la majestad divina no predestinó personas incrédulas para creer en Jesús. Antes, por el contrario, predestinó a personas que creen en Jesús para ser adoptados hijos suyos, lo cual es un evento escatológico. Efesios 1:5. En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Pablo, adoctrinando a los hermanos de Éfeso, les enseña que Dios los predestinó a él y a ellos para la adopción de hijos, que es la redención del cuerpo, como lo demostraré. Nota muy bien que la audiencia de Pablo en Efesios 1:5 son los creyentes de Éfeso, Efesios 1:1. Por lo tanto, Efesios 1:5 tiene claramente que ver con los creyentes de Éfeso. Y a ellos es a quienes Pablo les enseña que ellos fueron predestinados. A nosotros, dice Pablo, del pronombre personal primera persona acusativo plural de la comunidad cristiana o creyente de Éfeso. Pablo no se refiere a nosotros del pronombre personal primera persona plural de la comunidad incrédula de Éfeso, de los paganos de Éfeso, como enseña el calvinismo. Más bien a nosotros, dice Pablo, judíos y no judíos creyentes de la comunidad creyente de Éfeso, nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. El texto no dice nos predestinó para creer o para ser salvos. Efesios 1:5 no tiene ninguna conexión, ninguna relación con incrédulos, con personas que no creen en Jesús, siendo predestinados para que crean en Jesús, como afirma el calvinismo. Es decir, Efesios 1:5 no se trata que antes de la fundación del mundo, Dios predestinó personas para que crean en Jesús. El texto bíblico claramente dice que Él nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. Decir que el texto dice que Él nos predestinó para creer es eisegesis vulgar. Decir que creer en Jesús es lo mismo que ser adoptados hijos de Dios es ignorancia del significado de las palabras. Creer es poner la confianza en alguien o algo. Ser adoptados hijos es cuando los hijos de Dios reciben la herencia. Exactamente es lo que el texto bíblico dice. Nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. Este concepto de la predestinación también lo menciona Pablo, el mismo remitente de la epístola a los Efesios, en su epístola a los romanos. Adoctrinando a los fieles hermanos de Roma, a los creyentes, dice, cito,
Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Romanos 8:23. Es muy importante que notes que la iglesia de Roma, los hermanos, los creyentes en Roma, que tienen las primicias del Espíritu, también reciben la misma enseñanza por Pablo, que él y ellos son quienes están aguardando, esperando ese evento escatológico, un evento futuro. Ellos, como los creyentes de Éfeso, están predestinados para en el futuro ser adoptados hijos suyos, recibir la adopción, la redención de sus cuerpos. La predestinación evidentemente es el destino garantizado, el futuro seguro que Dios ha prometido a sus hijos, que Él ha santificado, que tienen el Espíritu Santo, que tienen las primicias del Espíritu. La predestinación no es el futuro garantizado para los incrédulos como enseñan los maestros calvinistas. En Efesios 4:30 continúa Pablo enseñando a los santos de Éfeso: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El día de la redención es el futuro para los creyentes que tenemos el sello del Espíritu Santo de Dios. Somos hijos de Dios, somos predestinados para el día de la adopción de hijos, la redención de nuestro cuerpo. Ahora bien, los creyentes ya son hijos de Dios. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ya somos hijos de Dios, pero la adopción, la redención de nuestros cuerpos es algo que esperamos los creyentes, los salvos, es un evento escatológico para los hijos de Dios. De esta manera lo dice Juan en su epístola, cito, 1 de Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Está muy claro que Juan le habla a los amados, como también Pablo lo hace con los santos y fieles de Éfeso y a los creyentes de Roma. A ellos, los amados, serán en el futuro como Él, como Jesús es. A los santos en Filipos, también Pablo les enseña que en el futuro Jesús transformará sus cuerpos. Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Entonces, ¿quiénes son predestinados? Según el calvinismo, los incrédulos paganos están predestinados para creer y ser salvos, como los efesios creyeron porque cuando eran incrédulos estaban predestinados para creer, según el calvinismo. Según el calvinismo, es el futuro garantizado para los incrédulos. Pero, según Pablo, los predestinados son los santos, los creyentes, los amados, la iglesia, los cristianos, los hijos de Dios, los salvos. Ellos fueron predestinados no para creer, sino para ser adoptados hijos suyos, que es la redención del cuerpo. Es el futuro garantizado para los hijos de Dios, no para los incrédulos como enseñan los maestros calvinistas. Efesios 1:5 nos predestinó para adopción como hijos, para sí mediante Jesucristo. Es por medio de Jesucristo que en el futuro los hijos de Dios recibirán la adopción. Romanos 8:23, también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior,
aguardando ansiosamente la adopción, la redención de nuestro cuerpo. La predestinación es muy evidente que es para creyentes, para la iglesia, para los hijos de Dios, no para los incrédulos, como afirma el calvinismo. La predestinación no se trata de que antes de la fundación del mundo Dios predestinó qué judíos serían salvos y qué judíos no. Que Dios predestinó qué efesios serían salvos y qué efesios no. Que Dios predestinó qué personas de Roma serían salvas y qué personas de Roma no serían salvas, como enseñan los maestros calvinistas. Por el contrario, personas salvas están predestinadas escatológicamente. ¿Quiénes no son predestinados? Nuevamente, la predestinación no tiene relación con personas no salvas, personas que no creen en Jesús, con incrédulos. Los incrédulos no han sido predestinados para que crean, ni para ser salvos, ni para que reciban la adopción de hijos, como afirman los maestros calvinistas. Los no creyentes no han sido predestinados a ser transformados. Las personas que no creen en Jesús no aguardan, no esperan la adopción, la redención de sus cuerpos. La predestinación no tiene que ver o no está relacionada con inconversos, con incrédulos o con personas que no han recibido a Jesús como Salvador. Tú no puedes decirle a los incrédulos, también ustedes tienen las primicias del Espíritu. Ustedes gimen en su interior. Ustedes aguardan ansiosamente la adopción como hijos, la redención de sus cuerpos. No puedes decir eso a los no creyentes como Pablo no lo dijo a los no creyentes, pero sí puedes decirlo a los creyentes, como Pablo se lo dijo a los creyentes de Roma y a los creyentes de Éfeso. Además, Jesús dijo, el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3:36. La ira de Dios está sobre los no creyentes, no la predestinación. Y Juan dice, pero los incrédulos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. El lago que arde con fuego y azufre es para las personas que no creen, no la predestinación. Apocalipsis 21:8. Ahora bien, los creyentes ya hemos recibido el espíritu de adopción, porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Romanos 8:15. Pero el espíritu es las arras, la garantía de nuestra herencia, de nuestro futuro destino, al cual también fuimos predestinados. Efesios 1:11. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y en Efesios 4:30 dice Pablo, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Los predestinados tienen el Espíritu Santo de Dios como garantía, como sello. El día de la redención es un acontecimiento escatológico que espera a los predestinados, que han sido sellados con el Espíritu Santo de Dios. Ahora bien, en el cristianismo no te conviertes en hijo por la adopción. Te conviertes en hijo por el nuevo nacimiento. Nacer del Espíritu de Dios te hace hijo. Y la adopción es la manifestación de los hijos de Dios. Cuando te pones tu nueva toga, es decir, cuando el Señor te da un cuerpo glorificado, cuando recibes la herencia y reinas con Jesús. Primera de Juan 3:1. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es.
La adopción no es el medio por el cual alguien se convierte en hijo. La adopción es el medio por el cual los hijos reciben la herencia. En la cultura grecorromana, los niños tenían una ceremonia de mayoría de edad, en la que se les consideraba adultos, se convertían en herederos legales de los padres y ganaban autoridad sobre la disposición de algunos bienes y propiedades. Uno podría ver esto como paralelo a un bar mitzvah en la costumbre judía. Cuando el tiempo llegaba, al niño se le daba un nuevo atuendo o una nueva toga para acompañar su título y estado, lo que significaría para los demás como distintivo que había superado ese hito, es decir, ese límite. Charles Spurgeon, enseñando un poco sobre este concepto, dice, cito, incluso en este mundo los santos son hijos de Dios, pero los hombres no pueden descubrir que lo son, excepto por ciertas características morales. La adopción no se manifiesta. Los hijos aún no se declaran abiertamente. Entre los romanos, un hombre podía adoptar un niño y mantenerlo en privado durante mucho tiempo, pero había una segunda adopción en público. Cuando el hijo era llevado ante las autoridades constituidas, se le quitaba sus antiguas vestiduras y el padre que lo tomaba como hijo le daba vestiduras adecuadas a su nueva condición de vida. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ve lo que seremos. Todavía no estamos vestidos con traje que corresponde a la familia real del cielo. Llevamos en esta carne y en esta sangre lo mismo que llevamos como hijos de Adán. Pero sabemos que cuando aparezca el que es el primogénito entre muchos hermanos, seremos como él, le veremos tal como es. ¿No te imaginas que un niño tomado de los rangos más bajos de la sociedad y adoptado por un senador romano se diría a sí mismo, anhelo el día en que seré adoptado públicamente? Entonces dejaré estos ropajes plebeyos y me vestiré como corresponde a mi rango senatorial. Feliz en lo que ha recibido, por eso mismo gime para obtener la plenitud de lo que se le promete. Lo mismo ocurre con nosotros hoy. Estamos esperando hasta que nos pongamos nuestras vestimentas apropiadas y nos manifestemos como hijos de Dios. Somos jóvenes nobles y aún no hemos llevado nuestras coronas. Somos jóvenes novias y aún no ha llegado el día de las bodas. Y por el amor que nos profesa nuestro esposo, nos hace anhelar y suspirar por la mañana nupcial. Fin de la cita, devocional tarde 23 de junio, Romanos 8:23, Charles Spurgeon, esperando la adopción. Los dos errores más grandes que los maestros calvinistas cometen son estos. Número 1, ellos aplican a los incrédulos la predestinación. Pablo se la aplica a los creyentes. A nosotros, del pronombre primera persona acusativo plural, Pablo y los creyentes de Éfeso. Número 2, enseñan que la predestinación es para creer en Jesús y ser salvos. Pablo dice que la predestinación es para ser adoptados como hijos suyos. Para que notes la diferencia, los calvinistas le dicen a los incrédulos que ellos fueron predestinados. Los provisionistas, junto con Pablo, le decimos a los creyentes que ellos fueron predestinados, o nosotros, como dice Pablo. En resumen, la predestinación es el destino que Dios ordenó de antemano, predestinó para aquellos que por la gracia, por medio de la fe, se reconciliarían con Él en su Hijo unigénito, Cristo Jesús, nuestro Señor. Por lo tanto, la predestinación no se trata que Dios predestinó quién va a estar en Cristo y quién no. Por el contrario, la predestinación tiene que ver con el futuro de quienes están en Cristo o lo que van a llegar a ser en el futuro aquellos que están en Cristo.
Cualquier persona puede estar en Él, en Jesús, por medio de la fe en Él. Y las personas que están en Él tienen un futuro garantizado. Dios los ha predestinado para ser transformados, para recibir la adopción, la redención de sus cuerpos. Si los calvinistas son consistentes con su doctrina y lo que ellos creen, tendrán que reconocer, tendrán que admitir que ellos, cuando eran incrédulos, estaban predestinados para ser adoptados hijos suyos, lo cual los maestros calvinistas interpretan como predestinados para creer. Por lo tanto, la predestinación ya fue realizada en ellos. Esa acción tuvo su cumplimiento y su fin cuando ellos creyeron. La predestinación se cumplió, fulminó y terminó porque creyeron, a lo cual estaban predestinados. Así que los calvinistas ya no están predestinados. Los calvinistas ya no deben gemir esperando, aguardando la adopción, la redención de sus cuerpos, porque el propósito para el cual ellos eran predestinados, que era creer, se cumplió, fulminó y terminó cuando ellos creyeron. Deseo terminar diciendo que si la predestinación calvinista es verdad, sería la verdad más triste, más terrible, más cruel y más dura que un padre creyente, que una madre creyente, que un hermano, que un tío, un abuelo, que cualquier creyente podría recibir. Porque después de todo, eso eran aquellos creyentes, Rebeca e Isaac, aquellos patriarcas a quienes, según la interpretación calvinista, se les dio semejante noticia. Es decir, que Dios predestinó a Jacob para la salvación y a Esaú para la condenación. Y Dios, si el calvinismo es verdad, no únicamente predestinó para la condenación a Esaú, el hijo del patriarca Isaac, sino que también a todos los descendientes de Esaú. Aún más, no únicamente Esaú y todos sus descendientes estaban predestinados al infierno, pero también Dios predestinó al infierno a la gran mayoría de los descendientes de Jacob, el escogido. Porque si los hijos de Israel fueran como la arena del mar, tan solo un remanente será salvo. Si la mayoría de sus hijos, la mayoría de sus nietos, antes de nacer, antes de la fundación del mundo, antes de hacer ni bien ni mal, incondicionalmente fueran para siempre predestinados al infierno por Dios, ¿cómo se sentiría usted? Si usted fuera una madre creyente, un padre creyente, un abuelo como Isaac, como Rebeca, ¿cómo se sentiría usted? Pues esa es la interpretación calvinista sobre la predestinación. Y usted, como un padre creyente, como una madre creyente, como un Isaac, como una Rebeca, debe creer que Dios predestinó a la mayoría de sus hijos para el infierno, incluso antes que ellos nacieran, incluso antes de la fundación del mundo, antes de hacer ni bien ni mal, si usted desea ser un calvinista consistente. Los calvinistas que predican la predestinación determinista calvinista y creen que todos sus hijos están predestinados para ser salvos, ignóralos. Son inconsistentes fanáticos que predican una cosa y creen otra, que ni ellos mismos creen lo que ellos predican. John Piper, un pastor y maestro calvinista consistente, dice, cito, tengo 3 hijos. Todas las noches, después que se duermen, enciendo la luz del pasillo, abro la puerta de su habitación y camino de cama en cama, imponiendo mis manos sobre ellos y orando. A menudo me conmuevo hasta las lágrimas de alegría y añoranza. Ruego que Carsten Luke se convierta en un gran médico del alma, que Benjamin Young se convierta en el hijo amado de mi mano derecha en el Evangelio, y que Abraham Christian dé gloria a Dios a medida que se fortalece en su fe.
pero no ignoro que Dios pueda no haber elegido a mis hijos para sus hijos, y aunque pienso que yo daría mi vida por su salvación. De la cita John Piper, ¿cómo ama a un Dios soberano? Una respuesta a Thomas Talbot. Instituciones, libro 3, capítulo 23, párrafo 6. Como quiera, pues, que la ordenación de todas las cosas está en las manos de Dios, y según le agradare, puede dar vida o muerte. También ordena con su consejo que algunos desde el seno materno sean destinados a una muerte eterna ciertísima, y que con su perdición glorifiquen su nombre. Instituciones, libro 3, capítulo 21, párrafo 5. Nadie que quiera ser tenido por hombre de bien y temeroso de Dios se atreverá a negar simplemente la predestinación, por la cual Dios ha adoptado a los unos para salvación y ha destinado a los otros a la muerte eterna. Instituciones, libro 3, capítulo 21, párrafo 5. Llamamos predestinación al eterno decreto de Dios por el que ha determinado lo que quiere hacer de cada uno de los hombres, porque Él no los crea a todos con la misma condición, sino que ordena a unos para la vida eterna y a otros para condenación perpetua. Por tanto, según el fin para el cual el hombre es creado, decimos que está predestinado a vida o a muerte. Instituciones, libro 3, capítulo 23, párrafo 2. Preguntan primeramente por qué se enoja Dios con las criaturas que no le han agraviado con ofensa de ninguna clase. Porque condenar y destruir a quien bien le pareciere es más propio de la crueldad de un verdugo que de la sentencia legítima de un juez. Y así les parece que los hombres tienen justo motivo para quejarse de Dios, si por su sola voluntad y sin que ellos lo hayan merecido, los predestina a la muerte eterna. Por eso, cuando se pregunta por la causa de que Dios lo haya hecho así, debemos responder porque quiso. Pues si se insiste preguntando por qué quiso, con ello se busca algo superior y más excelente que la voluntad de Dios, lo cual es imposible hallar. Instituciones, libro 3, capítulo 22, párrafo 4. Si los unos fuesen confirmados por su piedad en la esperanza de la salvación, y los otros por su sola defección y alejamiento fuesen desechados, ciertamente San Pablo hablaría muy necia y absurdamente, transportando a los lectores a la elección secreta. Mas si es la voluntad de Dios, cuya causa ni se muestra ni se debe buscar, la que diferencia a los unos de los otros, de tal manera que no todos los hijos de Israel son israelitas. Es en vano querer imaginarse que la condición y estado de cada uno tiene su principio en lo que tienen en sí. San Pablo pasa más adelante, aduciendo el ejemplo de Jacob y Esaú, pues siendo así que ambos eran hijos de Abraham, y estando ambos encerrados juntamente en el seno de su madre, el que el honor de la primogenitura fuese traspasado a Jacob fue como una mutación prodigiosa, por la cual, sin embargo, San Pablo mantiene que la elección de uno fue atestiguada lo mismo que la reprobación del otro. Cuando se pregunta por el origen y causa de esto, los
detractores de la presciencia la ponen en las virtudes de uno y en los vicios del otro. Les parece que con dos palabras resuelven la cuestión y afirman que Dios ha mostrado en la persona de Jacob que elige a aquellos que ha previsto que son dignos de su gracia, y en la de Esaú que reprueba a los que ha previsto que serán indignos de ella. Esto es lo que osadamente se atreve a sostener esta gente. Instituciones, libro 3, capítulo 22, párrafo 5. ¿Con qué podrán oscurecer estas palabras los que en la elección atribuyen algo a las obras procedentes o futuras? Ello sería destruir totalmente lo que pretende probar el apóstol, que la diferencia entre estos dos hermanos no depende de ninguna consideración de las obras, sino de la pura vocación de Dios, puesto que Él estableció esta diferencia entre ellos aún antes de nacer. Si te ha gustado este video donde refutamos la predestinación calvinista, dale like, suscríbete, comenta y comparte.